la producción me ha hecho alguna trampa, algo raro. No sé con quién estoy. No sé si estoy con un político, estoy con un médico, estoy con un sociólogo, estoy con un soñador. No sé con quién estoy. ¿Con quién estoy? Hola, Federico. ¿Cómo estás? Estás con un argentino comprometido con su país. Un argentino que se cansó de ser espectador de una decadencia y decidió involucrarse para ser protagonista, porque para mí la opción no era irme, ya vivía afuera, me fue bien. ¿La opción no era irte? No, yo vivía afuera, viví en Estados Unidos, viví en Inglaterra, trabajaba en los mejores hospitales de mi especialidad, en los mejores laboratorios científicos de mi especialidad del mundo, me pagaban bien, tenía una buena calidad de vida, me iba bien profesionalmente, materialmente, pero todos los días de los años que vivía afuera sentía que el país no estaba dentro mío, que necesitaba hacer algo para pertenecer. Acá es duro, pero el país está dentro de uno, esta es nuestra patria y tenemos la obligación de involucrarnos, porque irse, yo entiendo que muchos no vean futuro y se van, vamos a trabajar para que vuelvan, y yo aliento a los chicos que se vayan un par de años, que aprendan idiomas. Es lindo irse del país, ¿no? Sí. Yo tengo amigos que se han ido del país, que les ha tocado irse del país, y cuando vuelven, yo digo esto, vuelven más inteligentes, Sí. vuelven más armados, Sí. más cultos. No sé, ¿cómo es tu experiencia? Capaz Sí. que a vos te pasó algo parecido. Y una cosa que me pasó a mí, pues yo mi viejo era, primero que estoy contento de estar en Tucumán porque mi viejo era tucumano, de Lules, así que es como... No, pará, ¿tu viejo era tucumano de Lules? Sí, mira, yo tengo familia tucumana, siempre vengo, y todas las mediodías en mi casa en Arroyo Dulce y en Salto se tarareaba Luna Tucumana, así que mirá si tengo Tucumán adentro. Y hay una cosa que me pasó al criarme, yo me crié en un pueblito de campo y después en... Eso es Arroyo Dulce, y después en Salto. Y había un culto a la viveza criolla. Uy. Que acá nos jactamos. Ya lo traemos desde la literatura. Pero por eso. Cuando si vos decís, ¿qué aprendiste afuera? Yo me crié en ese ambiente de la viveza. ¿Y qué aprendí afuera? Que yo decía, pero son tontos los ingleses, son tontos los americanos, los suecos. No. La viveza criolla es una inteligencia de patas cortas. Parte del problema argentino es la viveza criolla. Qué lindo eso, de patas cortas. Es una inteligencia de patas cortas. Por ejemplo... De corto plazo, para ponerlo en otros términos. Si acá hay una inundación, por ejemplo, acá o ¿te acordás hace años en La Plata? Vos ves que el argentino va y lleva fideos, lleva chapas, enseguida es solidario. Y vos decías, pero los suecos son más fríos. Sí. ¿Ellos qué hacen? No son un país corrupto, o tienen menos corrupción, planifican, hacen obras y evitan la inundación. ¿Quién es más vivo? Eso es lo que aprendí. Sin duda. Entre otras cosas aprendí que la viveza criolla es uno de los dramas de la Argentina. ¿Y cómo se combate la viveza criolla? Porque es linda, es divertida, me da soluciones a corto plazo. Pero nos lleva a 50% de pobreza. Nos lleva a tener el mismo ingreso económico que hace 40 o 50 años. El ingreso per cápita argentino antes de la pandemia era un poco mayor al del 64, según un estudio de Rapetti. 10% más. O sea, 50 años de no avanzar. La viveza criolla nos lleva a que haya una corrupción sistémica, de que no haya instituciones. Los países fracasan por la falta de instituciones. ¿Cuál es la diferencia en una misma isla, mismos recursos naturales? Sí. Vos tenés Haití y tenés República Dominicana. ¿Cuál es la diferencia? Las instituciones. República Dominicana no es un país desarrollado, pero es mejor que Haití. ¿Por qué? Porque tiene instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre Costa Rica y Nicaragua? Mismo lugar geográfico, las instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre Uruguay y Argentina? Las instituciones. Entonces, ¿cómo se combate eso? Con instituciones fuertes, transparentes, con ejemplaridad de los dirigentes, con planificación a largo plazo. Pero vos me estás describiendo algo que no hay en Argentina. No. Por eso vamos a seguir administrando pobreza. Si no volvemos a pensar en grande acá, vamos a seguir administrando pobreza y discutiendo el subdesarrollo sustentable. Te cuento otra anécdota, Federico, de mi infancia. Yo tenía 5 años. Sí. Me sentaba al lado de mi viejo a ver televisión. Él era médico rural. Eso te iba a preguntar. Médico rural. Médico. Sí. Y yo quería estar con él, porque les iba temprano y volvía tarde. Comíamos y yo quería un rato con él. Me sentaba con él a ver televisión 11 de la noche, frío, una casa de invierno. Blanco y negro. Blanco y negro y con esas calefacciones de queroseno, nada. Y yo estaba con él, miraba los programas políticos. El cerebro empieza a recordar después de los 4 años, así que yo habría tenido 5 o 6, porque antes de los 4 años no nos recordamos nada nosotros. ¿Nada? No. Es otra charla esa. Pero nosotros recordamos después de los 4 o 5 años. Estoy con el político, entonces no estoy con Estás el médico. con el médico científico comprometido con su país. Así que podemos mezclar todo. Bien.
¿Y sabés qué miraba mi viejo, vos te acordás? Programa de televisión, como este, políticos. Hace 48 años. Iba Alemán, iban los economistas. ¿Sabés de qué hablaban? De inflación, del valor del dólar, de los diferentes tipos de dólar, de la brecha cambiaria, de la fuga de divisas. Lo mismo que ahora. Sí. Esos son síntomas de causas económicas estructurales. ¿Cuáles son las causas económicas y estructurales de la Argentina? Que dan lugar a la inflación, a todo lo que discutimos. Falta de previsibilidad, falta de política de Estado. La picardía criolla. Exactamente. Vengo yo y cambio todo, soy más vivo que vos. No hay política de Estado, no hay un plan estratégico de país. Bien. Porque en todos lados hay grieta, fíjate, Estados Unidos, hay divisiones, pero hay política de Estado. Por eso las instituciones son fuertes para la grieta. El otro problema es la confianza, la viveza criolla, la grieta, no nos da confianza, que es clave en la economía. Hace unos días teníamos el riesgo país similar, o tenemos en la última semana, el riesgo país similar a Ucrania, un país devastado por la guerra. Acá no hay ninguna guerra, pero no hay confianza. Economía, estoy hablando de economía, de las causas de la economía argentina, de los problemas de la economía argentina. Confianza, falta de planificación y falta de productividad. Belgrano decía, no exportemos cuero, exportemos zapatos, porque el que exporta materias primas está creando desocupación en el país exportador y ocupación en el país importador. Todavía en la Argentina creemos que somos ricos en recursos naturales y no somos tan ricos. Y la economía del siglo XXI es qué hacemos con los recursos naturales, generar valor a los recursos naturales y también una economía que no dependa de los recursos naturales. O sea que por eso soy optimista con la Argentina, Federico, porque es un paciente sin tratamiento correcto. Sos optimista, obvio. Pero el diagnóstico que me das es preocupante. Pero los médicos, para curar a un paciente, tenemos que hacer un buen diagnóstico. Si nos engañamos, los médicos hacemos un buen diagnóstico y lo ayudamos. Argentina tiene un gran potencial. ¿Cómo afecta toda esa definición que vos has hecho, que es casi dramática? ¿Cómo me afecta el cerebro? Que todos somos pobres en la Argentina. Muy buena pregunta. Hay un porcentaje de argentinos que la pasan muy mal, y por eso trabajamos, y por eso nos involucramos, que son los que viven la pobreza material. Los argentinos que no pueden comer, que no pueden vestirse, que no pueden dormir cómodamente, 40 y pico %, lamentablemente, un drama. Pero en realidad nosotros que somos privilegiados y no tenemos que pensar qué va a comer nuestro hijo o qué van a comer nuestro hijo esta noche, también somos pobres. ¿Por qué? Porque los recursos mentales, Federico, son limitados. Cuando uno vive en la pobreza material, usa los recursos mentales limitados que tenemos, no son ilimitados, para ver cómo sobrevivir. Pero nosotros, que tenemos el privilegio de no pensar en qué comer o en dónde dormir, también tenemos recursos cognitivos limitados y lo usamos para sobrevivir en un país tóxico que no nos permite pensar en grande. ¿Quién piensa en grande acá? ¿Qué sería pensar en grande? Ser uno de los 20 países, 15 países más ricos del mundo, tener la mejor educación de América Latina, no tener villas miserias, Nadie piensa tener puentes con Uruguay, que todavía hace 40 años no lo tenemos, tener una fuerza aérea y una fuerza militar que nos proteja las fronteras, tener chicos educados que quieran inventar los productos electrónicos o la economía del siglo XXI, pensar en la transición energética, pensar en qué vamos a vivir en 10, 15, 20 años, ser un país de inmigrantes, no de emigrantes. ¿Vos pensás en eso? Yo sí pienso en esto. Yo estoy acá para volver a pensar en grande en la Argentina. Mirá, cuando caían bombas en la Segunda Guerra Mundial, cuando caían bombas en ciudades europeas, había gente en los sótanos pensando las ciudades posguerra. Yo estoy pensando en la Argentina post-pandemia. Estás en el sótano. Bueno, ahora no estoy tanto en el sótano porque me metieron en la política a ser candidato. ¿Me metieron en la política? Bueno, en cierta manera, el Partido Radical el año pasado me invitó. ¿Te llamó? Yo no pensaba ser candidato. Yo el año pasado no pensaba ser candidato. Y vino el Partido Radical, todos los dirigentes, y me pidieron que yo sea candidato en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y pasó algo fenomenal. Nosotros hicimos una campaña contra dos estructuras fenomenales en la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo, una estructura política que gobierna, y el PRO. El PRO en Buenos Aires, en la provincia, maneja Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Lanús, 3 de Febrero, San Isidro, Vicente López, Olavarría, Azul, Junín, Pergamino. Un poder territorial enorme. Un poder político. El expresidente de la Nación en contra. La ex gobernadora de Buenos Aires en contra. Carrió en contra. El jefe de gobierno de la ciudad en contra. Santilli. Poder empresarial, poder económico, poder mediático. Yo estuve solamente 20 días en los medios nacionales.
Y en 20 días hicimos una campaña fenomenal. Sacamos 1.400.000 votos, ganamos en la mayoría de los distritos, levantamos a la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Cuando eso pasó con Irigoyen y con Alfonsín, el Partido Radical se hace nacional. Hemos vuelto competitivo nacionalmente al Partido Radical y ahora vamos a ir por el poder. El Partido Radical va a poner un presidente el año que viene. ¿Se va a llamar Manes? Se va a llamar como lo designe la gente. Acá no es proyecto personal. Yo estoy determinado y tengo la convicción para impulsar este movimiento que excede al radicalismo, porque otra cosa que hicimos en Buenos Aires, que es convocamos a peronistas, Joaquín de la Torre, a gente del PRO, a Monzó, a gente del progresismo, Margarita Stolbizer, a gente como yo de la sociedad civil, un periodista muy famoso en Bahía Blanca, Lorenzo Natalí, que se involucró. Hay que hacer un movimiento grande que exceda la grieta, porque la grieta ¿a quién le sirve? A los extremos. Para, porque me vas diciendo un montón de cosas, me voy, no me da el cerebro para eso. Vamos despacito. Primero, me quedo preocupado porque dijiste, me enfrenté dos cosas y le pusiste como parecido, ¿no? La estructura del PRO y la estructura del Frente de Todos. ¿Son parecidos? Y cuando uno desde la sociedad civil, con dos escarbadientes, encara dos aparatos políticos de magnitud, se parecen, obviamente. Yo me enfrenté al... Pero decís aparato como una mala palabra. Aparato territorial. Como una mala palabra. No. Digo que la sociedad ya se anima a votar gente nueva, que no tenga influencia desde el Estado para controlar la opinión pública o para manejar al voto, que eso es muy positivo. Cuando definiste esto, dijiste, nos enfrentamos con estructuras que tenían poder. Y yo te pregunto, ¿qué tiene el poder que todos quieren el poder? La gente tiene el poder. Nadie tiene el poder. El poder lo tiene la gente. Eso es lo que estoy tratando de recorrer. Que el poder lo tenemos nosotros, los ciudadanos. Pero el dirigente quiere poder. Sí, pero no. El poder hoy en el mundo lo tiene la gente. Por eso lo que yo quiero es construir desde el radicalismo, desde la coalición. Explícame eso en función del kirchnerismo. ¿Qué? El poder lo tiene la gente, me decís. Obvio. Pero ahí está la grieta, ¿no? Hay una gran diferencia entre un sector de esa gente que delega poder en una Cristina, por ejemplo, y toda una fuerza de tensión en contra de eso. Y ahí se profundiza la grieta. Sí, pero eso se quebró. El año pasado yo entraba, y ahora entro, a los lugares más pobres del conurbano bonaerense, con un voto que era fundamentalmente kirchnerista, y los kirchneristas, Tolosa Paz, no podían entrar. ¿Y por qué? Por la pandemia. La pandemia, ¿qué pasó? 1 año y medio sin clases. Sí. Me lo decía la gente a mí. Me decía, Facundo, esta gente que me representaba por el kirchnerismo va a hacer que mi hijo, con 1 año y medio sin clases, viva más miserable que yo. Se metieron con los hijos. El mal manejo de la pandemia, de 1 año y medio sin clases, de cerrar la economía argentina, de dividir con dilema falso versus economía versus salud, quebró ese voto. Por eso ganamos. Nosotros, gracias a lo que hicimos, que expandimos la coalición, que es lo que tenemos que hacer ahora, expandir la coalición, le ganamos al peronismo unido en la provincia de Buenos Aires por primera vez desde la democracia. Y eso es lo que yo quiero hacer ahora. Desde el radicalismo, expandir la coalición. La coalición de Cambiemos, ¿qué fue? Una alianza para ganarle al kirchnerismo en el 2015. No fue una alianza con un acuerdo de país. Hace mucho que en la Argentina se vota en contra de... El año que viene se va a votar a favor de... Bueno, ¿y qué fue el voto del Frente de Todos? Una alianza del peronismo para ganarle al macrismo. Por eso tenemos que hacer algo este año, pensar un país, explicárselo a la gente, imaginar un país. Los equipos están trabajando, mi equipo está trabajando y el equipo de la Unión Cívica Radical está trabajando. Tenemos un grupo de pensamiento, economistas, gente que está pensando el país. Explicárselo a la sociedad y decirle que hay un status quo, hay que decirlo a la sociedad, por eso estoy recorriendo la Argentina en esta marcha federal, que hay un status quo que no quiere que cambie nada. Un status quo que no quiere que cambie nada. Por eso la única manera de que esto cambie es que millones de voces nos fusionemos. Pero es razonable que haya un status quo que no quiere que cambie nada. Hacen negocio, claro. Me termino viviendo, no la paso mal. Sí, por eso esto no lo va a cambiar ni un político, ni un partido, ni una coalición. Esto lo va a cambiar millones de voces, como pasó con el sistema democrático. ¿Por qué Alfonsín pudo reconstruir la democracia? No por Alfonsín, mira que yo lo admiro a Alfonsín. Porque Rico, cuando se levantó a los años con los carapintadas, la sociedad estaba en la plaza. Fuimos a la plaza, sí.
¿Entendés? Entonces, la reconstrucción democrática fue el último salto civilizatorio que tuvimos en la Argentina. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién falló? ¿Falló Alfonsín? ¿Fallamos los que estábamos en la plaza? No, Alfonsín falló en la economía, pero fue exitoso. El último gran... Pero se rompió esa relación de plaza dirigente. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Alfonsín fue el último proyecto colectivo exitoso que tuvo la Argentina. Repito, el último proyecto exitoso que tuvo la Argentina fue la reconstrucción democrática y lo lideró un radical. Ahora el radicalismo está llamado a liderar el otro proceso exitoso que va a venir a la Argentina, que es la modernización. Antes de los 80, los argentinos resolvíamos los problemas políticos, sociales y económicos con violencia. Totalmente. Hace 40 años que tenemos problemas económicos, políticos y sociales y los resolvemos en el marco democrático gracias a la sociedad argentina liderada por este señor. Y porque la Unión Cívica Radical no se apropió de eso, porque nadie dejó de ser peronista, ni conservador, ni socialista, ni liberal. Todos eran. Pero la democracia era... La bandera argentina era más importante que lo partidario. Como bien decís vos, la dirigencia de la democracia falló. No nos pudo dar prosperidad. Nos dio más pobreza, menos educación, más desigualdad, más drama económico. Ahí falló la dirigencia. Sí. Ahora tenemos que hacer un nuevo escalón civilizatorio para, desde el radicalismo, porque lo puede hacer, porque el PRO falló en la última... el último gobierno, y el peronismo está fallando estrepitosamente. Además, el kirchnerismo ha gobernado 14 de los últimos 18 años y ha fracasado, cada vez estamos peor. El radicalismo aparece como opción para convocar, porque con el radicalismo no alcanza. Eso te iba a decir, los partidos no alcanzan, los partidos no llegan. Pero ¿qué pasa? Yo no soy antipolítica. Muchos el año pasado me decían, armate tu partido político, sos un médico prestigioso, popular. Digo, no se hace mejor periodismo, Federico, con antiperiodismo. Se hace mejor periodismo como gente como vos, con periodistas honestos. No se hace mejor medicina con antimedicina, se hace mejor medicina con mejores médicos. Y no se hace mejor política con antipolítica. Se hace mejor política oxigenando a la política, porque la política, nos guste o no, es la mayor herramienta de transformación social que tiene una sociedad. Entonces, yo creo en la política, creo que un partido como el radicalismo se ha renovado, ha incorporado nueva gente, está hablando de temas modernos y quiere convocar, como convocó al Pacto Democrático, a un pacto hacia los desafíos del siglo XXI, hacia la modernidad. Ahí para mí, la coalición que hago. Para mí eso no lo puede convocar el PRO, porque ya tuvo la oportunidad y le fue mal, y no lo puede convocar el Frente de Todos porque es un fracaso estrepitoso. No es solo este gobierno, sino los 14 años de los últimos 18 que gobernó. Y entonces, ¿cómo vas a hacer para... A ver, digamos, te escucho, hablas como candidato, pero tenés un montón de rivales ahí en el medio, ¿no? A ver, Morales por un lado, en el radicalismo, y aparecen también los del PRO, que por más que vos lo estás marcando la diferencia, vas a tener que sumarlo. Mi único adversario acá es la decadencia, el atraso. No me hables como político, no, te digo la verdad. Hablame pragmáticamente. Si acá no es cuestión de personas. Es muy buena pregunta. Es una cuestión de personas. Porque yo creo que lo que falló acá, en la Argentina, vos me decías, vos 2 o 3 veces insististe y estuviste bien, y por ahí ahora le encontramos la vuelta, de qué falló desde la democracia hasta acá. Sí. Falló, ahora le encontramos la vuelta, en la tercera vez que me preguntás, que hubo procesos narcisísticos, hubo proyectos autobiográficos, personalistas. Entonces yo creo que, inclusive yo creo que falló Cambiemos, que no pudo unir a los argentinos. Calcula que Cambiemos ganó con 3 premisas. Unir a los argentinos, terminamos más divididos que nunca con Durán Barba dividiéndonos. Correcto. Lucha con el narcotráfico y después que pobreza cero. Pobreza cero. Y falla el Frente de Todos. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo programático. Lo que hay que hacer ahora es un acuerdo de qué país queremos. ¿Cómo se hace un acuerdo programático? Bueno, vení, sentate. ¿Qué modelo de desarrollo? Yo tengo un modelo de desarrollo en mi visión de país. Lo vengo transmitiendo hace 20 años. Yo recorro la Argentina hace 20 años. A Tucumán he venido muchísimas veces. Pero no hablar de política. Sí, pero hablaba un poco de que, ¿sabes? Hablaba de los libros, de neurología, pero decían, che, Facundo, ¿cómo hiciste vos para de un pueblito llegar a las universidades más complejas del mundo? Y estudié y hablaba, y era un poco una mezcla de todo. La visión mía de país es que nosotros tenemos que tener una estrategia basado en lo que genera riqueza hoy, que es el valor agregado. Nosotros tenemos la capacidad productiva argentina no va a dar bienestar a 47 millones o a 50 millones. Tenemos una capacidad productiva limitada. Nosotros tenemos que exportar más valor agregado en el campo, con la bioeconomía, la biotecnología,
más valor agregado en el sector de la energía. Nosotros, si hubiésemos hecho un gasoducto hace unos años, hoy estaríamos hablando de exportar gas en un mundo desesperado por gas. Estaríamos hablando de ingresos de millones de dólares, de trabajo, en vez de ajuste de tarifas. Alimentos, el mundo que viene va a necesitar alimento y necesita alimento. Argentina es mentira que produce alimentos para 400 millones de personas. Produce alimentos para millones de animales. Nosotros, si produciríamos alimento para millones de personas, seríamos mucho más ricos. Y mi equipo técnico me dice que si no hacemos una gran transformación en los alimentos, en 10 años vamos a tener que importar alimentos para góndolas en este país. O sea, el mundo requiere hoy, y va a requerir más, lo que Argentina produce: alimentos, energía, agroindustria, minería, pesca. Aparte hay una industria que no tiene que ver con una economía que no tiene que ver con el valor agregado, con los recursos naturales, que es la industria del conocimiento, del software, la nanotecnología, las ciencias de la salud. ¿Cómo haces para sentar a la vuelta gente que se compre eso? No va a ser por la dirigencia. Esto no se soluciona, Federico, con 5 dirigentes. Se soluciona si la sociedad, como está diciendo, basta. Un día, no es que la democracia, se reunieron Alfonsín con 5 y dijeron vamos a dar la democracia. La sociedad pujó por un nuevo clima. Y yo creo que hay una oportunidad, porque si vos ves la historia de la humanidad, las pandemias siempre cambiaron la mentalidad de la época. La peste negra produjo una masacre, murieron 1/3 de la población mundial, y luego surge el Renacimiento. La peste bubónica produjo comunidades erradicadas, asesinatos de clérigos, mendigos, catalanes. O sea, de las pandemias se sale diferente. ¿Se sale mejor o peor? Yo siempre tenía que el discurso que sale de la pandemia es un verso, pero mira vos, me estás la pandemia nos cambia. Si vos sos diferente. Si yo te pregunto a vos, yo le pregunto a la audiencia, sí. ¿son diferentes de hace 3 años? Sí. ¿Nos interesan otras cosas? Y sí, nos enfrentamos a la muerte, y nos hubo desafíos diferentes. La escala de valores es diferente. Somos todos diferentes. Bueno. Y las sociedades también son diferentes. Entonces, la pandemia nos da una oportunidad, en medio de este dolor, de este sufrimiento, hay una posibilidad de pensar en grande el país nuevamente. Y eso es lo que yo noto, si no, no estaría acá. Yo noto que la sociedad quiere esto. Si yo veía una sociedad que no quiere... Ahora, la sociedad está resignada, está triste. Sí. Por eso los líderes tienen un gran desafío: convertir la tristeza en esperanza. El mayor desafío de un líder en la Argentina hoy es convertir la resignación en esperanza. ¿Y eso se logra con el discurso, con la palabra? No, se logra con empatía, reconociendo al otro. Te digo, Alfonsín usó la palabra para convertir esa desilusión en esperanza. Y las palabras cambian el mundo. Martin Luther King dijo una vez... Primero digo que tuvo un sueño. Dice, yo lucho para que mis hijos en el futuro sean juzgados por su temperamento y no por su color de piel. Esas palabras cambiaron el mundo. A ver, repetila. Yo lucho para que mis hijos en el futuro sean juzgados por su temperamento y no por el color de su piel. Kennedy, presidente Kennedy, se paró un día frente a todo Estados Unidos y dijo, vamos a poner un hombre en la luna. No había ninguna evidencia en ese momento que se podía llegar a la luna. Sin embargo, ese pensamiento en grande puso a trabajar a la industria militar, a los laboratorios científicos, a las universidades, en generar tecnología. Mucha de lo que hoy usamos, Google, es producto de esa etapa. Y no solo se llegó a la luna con un hombre, sino que se cambió la economía del mundo. Eso se llama misión Apolo. Los argentinos hoy necesitamos una misión Apolo. La tuvimos con este hombre, con la democracia. Y el status quo de ese momento, del 84, era más fuerte que el status quo de hoy. Ahora serán algunos sindicalistas, algunos empresarios, algunos periodistas, pero en esa época eran los militares todavía con poder. Sí, claro. Y la sociedad venció el status quo ese unida. Si millones de voces nos unimos ahora, el status quo de ahora, ¿sabe qué hace? ¿A dónde hay que ir? Nos acompaña. Pero tenemos que unirnos millones de voces. Y las palabras cambian la realidad. Los grandes realistas son los grandes idealistas. ¿Cuál es tu sueño para concretar eso? Mi sueño es pertenecer. Mi sueño es lo que estoy haciendo. En la vida, para ser feliz uno, tiene que pertenecer tiene que hacer algo que lo exceda. Algo que lo exceda. Sí, una de las cosas que más nos hace feliz a nosotros es hacer algo que nos exceda. Si yo trabajaría para tener un auto... Es lo que no puedo y puedo lograrlo. Eso no, algo que sea mayor a mí. Si yo trabajo para comprarme un auto, para ir de vacaciones, eso en el fondo no me hace tan feliz como imaginamos. Si yo trabajo para algo que me exceda, que es el destino de mi país, porque hoy yo estoy perdiendo tiempo de ver pacientes, estoy perdiendo plata.
le saco tiempo a mis hijos, que me lo reclaman. Te lo reclaman. Pero porque yo me siento parte de que tengo una voz en mi país y no podía desaprovecharla en el momento que se necesitan voces. Tengo una voz en mi país. Y yo, bueno, tengo una voz. Está bueno, está bueno. Y esa voz la quiero usar para esto. Entonces, cuando uno hace algo que lo exceda, trabaja en un sueño que lo exceda a los intereses personales, uno es pleno. ¿Y cómo se diferencia eso del narcisismo? Porque fuiste duro con el narcisismo del político. ¿Y no se mezcla eso con el narcisismo? La autoestima es importante. Bien. ¿Por qué? Porque yo trato de la autoestima todos los días, trato de depresivo todos los días, así que yo ayudo a que la gente tenga autoestima. El narcisismo y la autoestima es importante. Ahora, ¿cuándo es patológico? Cuando todo pasa por uno. Yo te acabo de decir lo contrario, que acá no pasa por personas, pasa por acuerdos programáticos. Las alianzas, me vas a ver este año diciendo que nosotros no podemos tener una estrategia electoral basada en encuestas. Tenemos que tener una alianza electoral basada en ideas. ¿Cómo vas a definir las candidaturas? La Convención Nacional del Radicalismo está trabajando en un proyecto de país. Nosotros vamos a tener que discutir ahí ese proyecto de país, sí. Y el radicalismo se tiene que unir con los aliados por ideas, no por encuestas. Cuando hablas y un poco... Y eso no es narcisismo, eso es algo colectivo, ideas. Ahora, hay que tener la autoestima para pelearse con la gente que solamente quiere aliarse para ganar una elección por encuestas. Hasta ahora lo que ha funcionado en la Argentina mal es que... en realidad es querer enriquecerse. Totalmente. Cuando hablas y perdón porque el ejemplo puede ser muy duro, pero me hace pensar en Favaloro. Un médico, un tipo con sueños, un tipo con ilusiones, un tipo con discurso, un tipo que con discurso parecido a cosas que vos decís. Se mató. Me haces emocionar porque mi viejo tucumano, sí, en Arroyo Dulce, no teníamos juguetes. Nosotros, mi viejo cobraba con pollo, era muy bohemio. Y mi vieja no tenía cesto. Claro, tenías comida, tenías sí, un buen pollo en la mesa. Pero no vengo de una cuna de oro. Y la educación para mí fue el arma que tuve para perseguir mis sueños. Uh-huh. Por eso para mí la educación no es un eslogan, ni una frase hecha, es algo personal. Y mi viejo, no teníamos juguetes. ¿No tenías juguetes? No, pues no había plata. Y mi viejo nos contaba historias. Y nos contaba la historia de un Superman. No del Superman que está por ahí vestido de azul y colorado. El Superman de mi viejo era un médico argentino que a los 40 años trabajaba en un pueblito de La Pampa. Sin saber inglés se fue a Estados Unidos. Entró como cadete en la Cleveland Clinic y a los 10 años realizó la cirugía más espectacular que cambió la medicina moderna y la cardiología moderna, que fue el bypass aorto coronario. Ese médico, cuando tenía fama, cuando le ofrecían millones de dólares en Estados Unidos, volvió a su patria, se comprometió y creó la Fundación Favaloro y la universidad que después fui rector. Yo fui rector de la Universidad Favaloro y creé el Instituto de Neurociencias en la Fundación Favaloro porque los sobrinos, Roberto y Liliana, me vinieron a buscar y me dijeron: el sueño de René era que la Fundación Favaloro haga neurociencias y vos sos la persona. O sea que me emociono porque claramente, si vos me decís cuáles son tus ídolos en la Argentina, es Favaloro y Alfonsín. Y se mató. Y mi viejo me decía, en la vida, chicos, a mi hermano y a mí, decía, así crecimos. Con sabiduría, no con codicia. Me decía, chicos, en la vida hay dos cosas importantes: el amor y el conocimiento, porque significan las dos cualidades más importantes que tiene un ser humano, que son la inteligencia y la generosidad. ¿Qué es más importante en el hombre, el cerebro o el corazón? El cerebro es el órgano más complejo del organismo. El organismo necesita de todos los órganos, pero claramente somos cerebros con patas. El cerebro genera las emociones, todo lo que pensamos, lo que imaginamos. Acá, en realidad lo siento acá. El corazón es más la víctima que el origen de las emociones. Había un cirujano escocés. Entonces el corazón es la sociedad, el cerebro son los dirigentes. Es muy buena, lo voy a usar, Me diste el eslogan de campaña. Mirá vos. Exactamente. Había un cirujano escocés que decía, que tenía enfermedad coronaria, y decía, pensar que mi vida está en las manos de cualquier patán que logre hacerme enojar. Y en una discusión médica con un residente tuvo un infarto porque... Entonces el corazón es la víctima de nuestras emociones, pero las emociones se generan en el cerebro. Mirá vos. Ese chico que escuchaba las leyendas o los comentarios de tu papá, ¿no? Ese chico que estaba ahí, lo imaginemos mirándonos acá. ¿Qué le dirías vos a él? A ese chico que era yo, sí. Le diría que
que la Argentina tiene una deuda de inspiración con los jóvenes. Le diría que... En ese chico le hablo a todos a los jóvenes de hoy, y a los jóvenes tucumanos, y a los chicos tucumanos. Le diría, tenemos una deuda de inspiración con ustedes, los jóvenes. Es muy duro ser joven en este país, pero no aflojen. No acepten las cosas como están. Cuando los jóvenes en la historia de la humanidad lucharon, pasaron cosas inimaginables. Y ustedes no son el futuro, son el presente. Lideren y los vamos a acompañar. Y edúquense, porque la educación no es solo aprender un dato. La educación es una brújula confiable en un mundo dinámico, cambiante. La educación es lograr la autoestima necesaria para perseguir los sueños. La educación es una mente abierta, nos hace más libres. La educación es curiosidad, es coraje. La educación es movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Y los verdaderos adversarios son los que no quieren que nos eduquemos. ¿Por qué te va a creer eso? Yo no pido que me crean. Yo pido que crean, que los argentinos crean, que volvamos a creer en nosotros. Yo no pido que me crean a mí. Pido que volvamos a creer en nosotros, que volvamos a tener autoestima para pensar en grande. Somos mucho más que esto. Cuando te levantás a la mañana y te mirás al espejo, ¿a quién ves? ¿Qué ves? ¿Qué te decís? Veo a ese chico de Salto que nunca fue desclasado. ¿Que nunca fue desclasado? Sí, porque yo cuando me metí el año pasado, muchos veían al doctor Manes, al neurólogo conocido que viajaba por el mundo. Incluso tensioné a la coalición, porque decía, acá viene Manes y no se dieron cuenta que yo venía a expandir. No, yo digo, si vamos con lo mismo que perdimos en el 19, perdemos. Tenemos que expandir. Y todos mis amigos de Salto se estaban contentos porque yo los representaba un poco a ellos, a lo popular. Y yo represento el radicalismo popular. El radicalismo nació de una revolución de las clases inmigrantes, los hijos de los inmigrantes. Y bueno, se había gorlizado un poco el radicalismo, así que lo volvimos a ser popular. ¿Qué querés que diga tu epitafio? Acá yace un argentino que se comprometió con su país. ¿Tenés miedo a la muerte? Convivo con la muerte. Hace años que un médico convivo con la muerte. Aparte, tengo una... ¿Y cómo te llevas con ella? Bueno, aprendí a disfrutar el momento. Por ejemplo, para mí la vida es esto. Un cerebro atento al presente es un cerebro más feliz, más productivo. Yo no estoy pensando ahora en el próximo acto, en la próxima Hay que vivir comida, el presente. Y también nos hace más frágil. Casi me muero yo con el COVID. Estuve internado con neumonía bilateral. El médico de Favaloro, mi amigo, Francisco Klein, fue un momento muy tenso porque yo estaba a punto de que me pongan el respirador. Yo sabía, y él sabía, que cuando alguien tiene COVID, por más que sea sano y sin antecedentes como yo, cuando te pone el respirador hay 50% de posibilidad de sobrevivir y 50% no. Y yo necesitaba un respirador, pero él no quería intubarme, ni yo quería que me intuben, pero los dos ni hablábamos. Y bueno, ahí conocí por primera vez la fragilidad de la especie humana, la fragilidad de nosotros. Siempre había visto la fragilidad de cerca, pero la viví. Por eso... ¿Y qué es ser frágil? Es ser sabio. La sabiduría tiene más que ver con la fragilidad que con la dureza. Es más, yo sospecho de la gente que no es frágil. Que no es frágil. La fragilidad es la vida, es el ser humano, somos nosotros. Está bueno. Nos propusimos hablar, no sé si con el político, con el médico, y hablamos con un ser humano, con un tipo simple. Muchas gracias, Facundo. No, gracias a vos, Federico.